El presente video intenta reflexionar sobre la importancia de los estudios culturales en América Latina y así hablar de los estudios culturales latinoamericanos. A partir del análisis y la reflexión de algunos estudios, ensayos, artículos, entre otros, alrededor de este tema, se pretende entender la dinámica de organización de los grupos, el tráfico de los autores, la importancia de su vinculación a las universidades e instituciones latinoamericanas, examinando de esta manera lo ocurrido hoy en el ámbito cultural. En América Latina, mucho antes del acogimiento de una terminología que definiera un campo de estudios específicamente como estudios culturales latinoamericanos, ya existía en la región una abundante tradición perceptible por la discusión de temas asociados a la identidad nacional y étnica, el papel de los intelectuales en la sociedad, además de cuestiones asociadas a las oposiciones nacionales versus continentales, rurales versus urbano, tradición versus modernidad, entre otras. Es por esto que podemos decir que en América Latina ya se hacían estudios culturales antes de que surgiera el campo como tal. Es importante mencionar que entre 1998 y 2003 se editaron varios libros en los que se observa la preocupación por discutir, examinar, constituir y trazar agendas de meditación y ejecución entre los investigadores preocupados por pensar la cultura desde la perspectiva del poder, con un punto de vista construido a partir de un pensamiento crítico latinoamericano. En Latinoamérica, los estudios culturales llegaron a consolidarse en los años 1990 como un campo novedoso en el estudio de la cultura, pero a su vez cuestionado por la adopción acrítica y descontextualizada de dichas categorías de análisis. La compilación que, por decirlo de alguna manera, inauguró la perspectiva de una discusión más sistemática sobre el lugar del pensamiento latinoamericano ante el fenómeno de la globalización, fue Teorías sin disciplina, latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización, coordinado y ejecutado por Santiago Castro Gómez y Eduardo Mendieta en 1998. No obstante, debemos entender que el campo de los estudios culturales fue iniciado por los precursores Néstor García Canclini, escritor, profesor, antropólogo y crítico cultural argentino, y el teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero. La producción simbólica subalterna tiene que ver con la producción social y la estructura económica de la misma. Un primer desafío teórico consiste en desarrollar un concepto de producción simbólica, articulando en ella los procesos de significación y las relaciones de poder que en ellos se generan. Para lograr tal objetivo nos podríamos basar en los planteamientos de Pierre Bourdieu, en lo que respecta a sus ideas respecto a la teoría de la acción que propone, la teoría de los campos, la economía de intercambios simbólicos y el poder simbólico. Para él, la apropiación de los bienes simbólicos, como por ejemplo las obras de arte, requiere la competencia de un código que permita la interpretación. Ahora hablemos de las categorías de consumo. Néstor García Canclini dijo en una entrevista que existen muchos agentes que aún así no viajemos, influyen en la cultura de una persona. Estos son los medios de comunicación, las industrias culturales e Internet. Él dice que nos traen mensajes de muchas fuentes y todavía más cuando viajamos, ya que estamos preparándonos para estar en contextos a los cuales no estamos acostumbrados. De esta manera, salimos de criterios muy arbitrarios a la normalidad. Y así podemos entender mejor otras culturas. Darnos cuenta de que lo que nos enseñaron a hacer de una cierta manera se puede hacer de muchas otras. Aunado a esto, las interrogantes que surjan entre personas de una cultura distinta pueden llegar a ser muy enriquecedoras. Posteriormente, García Canclini define el consumo cultural como el conjunto de procesos de apropiación y uso de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica. Por otra parte, hablemos de considerar que dentro del ámbito de los estudios de la comunicación están comprendidos aquellos que tienen relación con la cultura,
con las ofertas y fuentes culturales, y con las prácticas de consumo, por ser todos estos renglones productos de la comunicación humana. Para explicar la hegemonía se debe saber antes que Gramsci escribió lo siguiente: todo es político, también la filosofía o las filosofías, y la única filosofía es la historia en acto, es decir, la vida misma. Nos explica cómo se puede entender la tesis del proletariado y la realización de la hegemonía. Según Engels, también, el heredero de la filosofía clásica alemana es el proletariado alemán, ya que resuelve algunas situaciones filosóficas que no pueden ser resueltas en el plano especulativo, pero que en cambio sí pueden serlo en la nueva sociedad, en la sociedad comunista. Así, pensadores como Engels, Marx y Gramsci están de acuerdo en que el proletariado es la heredera de la filosofía clásica alemana, porque traduce la realidad social, la que en la filosofía es todavía especulativo. Entonces, este nexo de teoría y práctica es el que puede llevar a Gramsci a afirmar que la realización de la hegemonía del proletariado representa la transformación, la construcción de una nueva sociedad, de una nueva estructura económica, de una nueva organización política y también de una nueva orientación teórica y cultural. Pues la hegemonía tiene consecuencias no solo en el plano material de la economía o en el plano de la política, sino además en el plano de la moral, del conocimiento y de la filosofía. En términos de hegemonía, la usa Lenin repetidas veces en sus palabras frente a la Revolución Rusa. También dice Lenin que el marxismo le acuerda al proletariado a quedarse al margen de la revolución burguesa. Esto significa, entonces, que la hegemonía sería la capacidad dirigente del proletariado en la etapa de la revolución democrática burguesa.